Como todos los martes, hoy vamos a informar sobre el plan de salud, de cómo vamos avanzando con el propósito de mejorar el servicio médico y que no falten doctores en centros de salud, en hospitales, que no falten los medicamentos, que se mejoren las instalaciones, que mejore el servicio y que se cumpla con el propósito de la gratuidad, atención médica y medicamentos gratuitos, que se cumpla con el derecho del pueblo a la salud. Entonces vamos todos los martes, recordemos, se va a dedicar a esto. Como se ha estado hablando del coronavirus, esto es más estructural, más de fondo, y lo vamos a seguir haciendo. Y también informando sobre el coronavirus todos los días a las 7 de la noche, aquí. Entonces vamos a informar sobre el plan de salud y también ayer me preguntaron sobre la rifa del avión presidencial y vamos a informar también sobre lo de la rifa del avión presidencial, porque ya van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería. El lunes próximo empiezan a venderse y vamos a aprovechar para dar toda la información el día de hoy. Entonces, le damos la palabra a Hugo López-Gatell y luego va a informar el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, sobre lo de la rifa del avión presidencial. Al término, preguntas y respuestas. Gracias, presidente. Buen día, secretarios, colegas. Muy buenos días. Tengan todas ustedes, compañeras y compañeros periodistas, ciudadanía. Hoy es martes del Pulso de la Salud. Hoy vamos a dar información breve. Si me pasan la primera, por favor, sobre varios aspectos que tienen que ver con estas 4 encomiendas que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar. El asegurar el abastecimiento de insumos para la salud, incluidos los medicamentos, el equipamiento, el personal de salud, la basificación y la infraestructura. Tenemos un progreso importante con los medicamentos oncológicos. Hemos continuado en esta misión de rescate que ya hemos explicado varias veces, en donde el gobierno federal entró a cubrir la insuficiencia de un proveedor privado que es monopólico, pero nosotros estamos respaldando el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. Recientemente había un poco de inquietud sobre 2 regiones del país, específicamente Tijuana y Acapulco, donde no habían llegado los medicamentos que ya habíamos enviado. Ya nos aseguramos de que estén en uso en el punto de servicio y aquí se viene la lista, no la voy a leer, tanto de los medicamentos como de los estados en los que se han entregado este último embarque de casi 6,000 piezas al final de febrero. Pero esto va a continuar en la medida en que la proveeduría privada no esté respondiendo, el gobierno sí responde y cubre estas necesidades. En la siguiente vemos un plan de equipamiento médico que tiene el ISSSTE y que ha progresado muy bien desde finales del 2019 y continúa ahorita ya la instalación de los equipos. Estos equipos van desde equipamiento muy simple como estetoscopios o equipos de estuches de diagnóstico que estaban en deficiencia de administraciones pasadas, pero que hacían mucha falta. Es el equipo de batalla de todos los días del personal médico, pero también hasta sofisticados equipos de diagnóstico como máquinas de última generación para el diagnóstico por ultrasonido. En esta diapositiva lo que se ve es cómo se priorizó, aunque el ISSSTE tiene un primer nivel de atención relativamente pequeño comparado con las otras instituciones.
Ahí había una carencia importante que había que cubrir y por eso se priorizó a estos servicios de medicina comunitaria. En la siguiente diapositiva vemos la distribución geográfica y vemos cómo en algunos estados, que es el caso de Chihuahua y es el caso de Baja California Sur, Campeche, etcétera, se tiene ya al 100% y lo otro sigue en progreso. Lo que está todavía en gris es lo que va a progresar a lo largo del año y lo informaremos en su momento. Pero por ahora están cubiertas 22 de las 35 subdelegaciones médicas del ISSSTE y esto va a continuar para todo el instituto. En la siguiente se ven fotos, solo para que tengan una idea básica del tipo de equipamiento avanzado. Ahí se ve una máquina de diagnóstico ultrasonográfico, camillas, un autoclave, una cama quirúrgica, etcétera. La siguiente. Ahora, sobre el capítulo de Institutos Nacionales de Salud, que nos sigue dando lecciones muy útiles y mi respeto para la enorme mayoría de los directores de los institutos que están muy comprometidos con, obviamente, la calidad científica y técnica de estos magníficos institutos y además con el progreso de la transformación del sistema de salud. En la siguiente diapositiva son las buenas noticias de lo que estamos ya logrando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se logró abrir ya de manera completa 2 servicios que habíamos tenido denuncias directas por parte del personal que no estaban funcionando al 100%, urgencias y terapia intensiva, que obviamente son cruciales porque no hay que olvidar que la enfermedad neurovascular es una de las condiciones emergentes más importantes en la población mexicana, parte de la primera causa de muerte en nuestro país, que es la enfermedad cardio y neurovascular. Ya está reabastecimiento, otra vez se está recuperando el abastecimiento que había quedado obstaculizado y el próximo 27 de marzo se espera que sesionará la Junta de Gobierno, que ya revisa los currícula de los candidatos que tienen la alta competencia científica y técnica para ocupar el puesto de director general. En la siguiente lo que vemos es otro hospital federal que también depende de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, que es el Hospital de la Mujer. Recientemente se conoció que había unas denuncias de desabastecimiento bastante dramático y esto lo enunciaron los médicos y médicas residentes. Queremos decir que gracias a estos valientes residentes que alzan la voz y no permiten que nuestras instituciones de salud se deterioren. Y efectivamente su alerta fue muy útil, junto con otros indicios que ya teníamos de que había un obstáculo administrativo en el hospital. Y encontramos una historia parecida a la que hemos relatado, el fenómeno de los intermediarios, y tuvimos que actuar. Efectivamente había una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no abastecían y había un rezago administrativo y un desorden importante. Entonces ya se están tomando acciones para hacer una reestructura administrativa del hospital y de momento ya se reactivó la proveeduría en este hospital. Nuevamente gracias a los médicos residentes, gracias a la ciudadanía responsable y comprometida que hace una buena alianza con el gobierno y denuncia los actos de obstrucción del sistema de salud. La siguiente, por favor. Aquí lo que se ve es otro elemento que es un reto importante. No está todavía resuelto, pero queremos ya dejar claro hacia dónde vamos. Las centrales de mezclas. Dicho en pocas palabras, todos los pacientes que reciben medicamentos por vía venosa requieren hacer mezclas de los medicamentos que se ponen ahí. Antiguamente los ponía directamente el personal de enfermería en la cama del paciente. Todavía se usa esto, pero para grandes operaciones, sobre todo en los institutos nacionales de salud, es conveniente tener centrales de mezclas. A lo largo de más de 10 años, esto empezó a caer en un monopolio, como los que hemos relatado ya en varias ocasiones, y se privatizó de facto el servicio porque se desmantelaron las capacidades institucionales para tener centrales de mezclas. Entonces, hemos identificado ya que en al menos un par de los institutos nacionales de salud que están en la zona de Tlalpan, en la Ciudad de México, existen las capacidades potenciales, existen las instalaciones físicas, existe una parte del personal necesario competente, se va a necesitar más personal especializado en el tema. Aquí los químicos farmacéuticos juegan un papel crucial en este aspecto. Pero básicamente hacia donde vamos es que se elimine la subrogación de servicios. No tenemos por qué asumir
que el gobierno, el Estado Nacional, no es capaz de tener un servicio como este. En el pasado lo tuvo, lo puede tener nuevamente. Y por último, en una secuencia casi de cine, vamos a poner, me refiero por la velocidad, no necesariamente por la espectacularidad de la película, vamos a poner fotos de distintas visitas que el grupo de trabajo del Instituto de Salud para el Bienestar, encabezado por el maestro Juan Ferrer, han estado haciendo a la infraestructura para constatar que en algunos casos tenemos hospitales y centros de salud magníficos que operan en muy buenas condiciones y a veces requieren un apoyo ya sea financiero, ya sea para garantizar la existencia del personal. Este fue el caso del Hospital de Tecash en Yucatán, que comentamos que se abrió gracias a que se logró tener el último elemento que faltaba para ello. Pero como pueden ver, hay algunos centros de salud y hospitales que quedaron en un abandono completo. Por ahí va a salir, o ya se acabó la secuencia, pero hay algunos hospitales donde más del 60 o 70% de la obra quedó paralizada, en algunos casos ya es no utilizable. Entonces, se está haciendo una revisión muy cuidadosa y muy racionalizada, pero también muy acelerada para tener resultados muy pronto y que la infraestructura que esté ociosa, ponerla a funcionar ya. Gracias, presidente. Bueno, pues ahora Ernesto Prieto nos acompaña el general Sandoval por lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Nos están ayudando mucho en todo lo que está relacionado con el avión, con toda la flotilla que manejaba el Estado Mayor Presidencial y que está en venta. Además, va a regresar el avión una vez que se certifique, que se termine en la Boeing todo el trabajo de mantenimiento, regresa a el hangar presidencial. También esto de manera transitoria, provisional, porque se está rehabilitando el aeropuerto de la Ciudad de México y ese espacio va a ser utilizado para una sala del aeropuerto. En tanto, se trabaja en la ampliación del aeropuerto actual, se va a utilizar el hangar presidencial para tener ahí el avión. También nos acompaña el secretario de Hacienda, que lo invitamos para estar aquí, y el director de Banobras, también, que es el encargado de llevar a cabo toda esta operación de venta y de negociación de conformidad con los avalúos y con la supervisión de la ONU, de todo este equipo, aviones y helicópteros que se usaban, no lo olvidemos, para el traslado de los altos funcionarios públicos, ¿no? Que ya no se usan con ese propósito y están en venta, ¿sí? O como es el caso del avión presidencial, se van a rifar para obtener recursos y destinar esos fondos precisamente a tener equipos en los hospitales, que nos hacen falta, equipos médicos. Vamos a darle la palabra al director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto. Gracias, presidente. Compañeros funcionarios del Gobierno federal, amigos y amigos de la prensa, la Lotería Nacional está presentando el gran sorteo especial número 235, que es alusivo al avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y va a ser el sorteo el próximo 15 de septiembre.
se están elaborando, ya se elaboraron 6 millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno, y ahí está el reverso del billete donde está estipulando que son 20 millones, 100 premios de 20 millones, son 6 millones de cachitos que se van a realizar en la Ciudad de México, y está también, estamos informándoles que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del 7 ceros al 5.999.000, y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos. En total se van a repartir 2,000 millones de pesos, y como les reitero, ya iniciamos la distribución para la venta de estos cachitos de la lotería. También quiero informarles que el día de hoy voy a hacer entrega de la primera venta del billete de avión presidencial al señor presidente. Le voy a entregar el número 000 para que él pueda efectuar el pago de este billete, que es de 500 pesos. Señor presidente. Más informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar. La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca, y hay 300,000 estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300,000 que tienen también beca de 2,400 pesos. Entonces, los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería. Pues le pedimos a todos los compañeros que nos están viendo por las redes sociales y todos los medios de comunicación aquí presentes que nos ayuden a difundir que el próximo día 9 de marzo, a partir de las 9 horas, van a estar a disposición de toda la gente que quiera participar en rifa del avión presidencial. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Con permiso, señor presidente. Bueno, pues nada más para recordar, porque a veces hay que andar refrescando la memoria, sobre todo ahora que nada más somos nosotros los clientes, clientes preferidos. Miren lo que es el avión, que no se olvide. A ver si tienen ahí algunas imágenes. Miren el primer vuelo a Hermosillo.
custodiado y otro avión de estos de la Fuerza Aérea es el que toma la foto. A ver, regresa ¿qué es? ¿Ustedes creen que hace falta esto? Pero nadie decía nada, solo aplaudían, nadie decía nada. Si nosotros queremos un país en paz, buscamos la paz, que lucha por la justicia, no tiene nada que temer. Pero no era protección, es sentirse importante. Fantochería, prepotencia. Son los tiempos de los faraones. De las monarquías sexenales. Y no es solo el gobierno anterior. No olvidemos que el que compró el avión fue Calderón. Debería de explicar por qué. Porque este avión además es para volar 5 horas diarias para que se justifique, porque levantarlo y volverlo a bajar en una distancia relativamente corta no es recomendable. Hay otros aviones más pequeños ahora que valen mucho menos, que pueden ir incluso a Europa sin recarga de combustible, pero no, tenía que ser un palacio para los cielos. A ver la otra foto. Miren. Ahora que venga, voy a ir a sentarme ahí. Voy a invitar al general y a la licenciada Olga. Al secretario de Comunicaciones. Y Arturo Herrera. Te vas a rayar. Y al almirante Ojeda. No era el de Comunicaciones. ¿Tú también vas a estar ahí? A ver, pásenle. A ver si. Y a ustedes también les voy a invitar. Sí. No. Comida no, pero sí les vamos a invitar. 80. No. Se va Y vamos a organizar visitas al que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra esta epidemia.
una buena vacuna preventiva. A ver quién se va a atrever después a hacer algo así. Muy bien, pues entonces abrimos. Aquí están otros. Bueno, abrimos para preguntas y respuestas. Quedó apuntado Miguel Reyes Razo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a sus colaboradores y a todos los compañeros. Bueno, probando. A ver, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Señor presidente, muy buenos días, compañeros, señores funcionarios. Esperamos. Miguel, ahorita vamos a ver si. Ahí está. Buenos días, señor presidente, señores funcionarios. Muchas gracias, compañeros. Ya el día de ayer, a propósito de este mal, de esta calamidad que atrae al mundo y lo preocupa profundamente, surgió aquí el tema de que somos muy enfermos. Es que este país tiene muchas enfermedades y mueren mucho más personas de males como la diabetes, la obesidad, los males cardíacos, somos un pueblo de cardiópatas, o de trastornos neurológicos. Sería buena la oportunidad también entonces, señor presidente, para que se nos ampliara y se diera una radiografía. ¿Qué tan enfermos o cuál es el estado de salud de los mexicanos? ¿Desnutridos, caquécticos, flacos, consumidos, por ello menguados de estatura, la talla de los niños, su crecimiento, su rendimiento intelectual? El alcoholismo que tanto golpea a los indígenas, que también tanto le preocupan a usted, como lo hemos visto recientemente a lo largo de este tiempo. Él sufre mucho el alcoholismo, sobre todo Chiapas, Puebla, ahí en el vértice Puebla, Oaxaca, Veracruz, el Oxotitlán, donde hay una miseria profundísima. Hemos tenido el privilegio de hacer reportajes ahí, etcétera. Saber cómo estamos en ese aspecto. Sería la primera pregunta, señor presidente. Sí, yo le daría la palabra al doctor Alcocer, ya que nos explicara sobre esto. Él tiene un buen diagnóstico de cómo ha venido evolucionando el problema de la salud, cómo antes eran enfermedades más relacionadas con la pobreza. Hídricas, las diarreas, por ejemplo. Sí, desnutrición, desde luego, y también enfermedades respiratorias, y ahora son otro tipo de enfermedades, lo que mencionas, diabetes, hipertensión, nuevas enfermedades más caras, más costosas, afectando mucho, muy relacionadas, tanto las primeras como las segundas, a pesar de que ha habido más avance, sigue siendo lo preventivo lo que puede ayudarnos a evitar estas enfermedades, porque tiene que ver con la mala alimentación. Puede ser que ahora se tenga más ingreso, pero no significa que se coma mejor. Entonces, a ver, doctor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, tenemos un guía en la salud. Por razones diferentes, el presidente siempre ha estado al tanto, desde que lo conozco, de la salud de los mexicanos.
Y qué oportunidad esta donde se integra un equipo, donde estoy claro en lo que voy a decir, todas las instancias gubernamentales trabajamos en forma horizontal, en forma integral, y esto nos está dando un panorama más fino del desastre. A mucha gente le molestó, le sigue molestando el decir que tenemos un desastre en la atención a la salud. Y lo grave es que es un derecho. Nosotros no vamos a hacer nada diferente a lo que marca nuestra Constitución. Los mexicanos tenemos derecho a la salud y este derecho no se cumple. Y no se cumple desde hace 30, 40 años en que esto progresivamente se fue abandonando y que hemos dado precisamente en estos martes del pulso de la salud los avances del diagnóstico y de cómo se están tomando, porque no tenemos tiempo suficiente para cambiar todo. Pero sí progresivamente son acciones que llevan a contener los rezagos todavía de las enfermedades ligadas a las llamadas constantes sociales o determinantes sociales y que son importantes. La otra reorientación en general que ustedes conocen desde nuestras primeras palabras es reorientar a la salud hacia la prevención sin descuidar desde luego el llamado importante de la curación. Pero este viraje requiere 3 acciones importantes. Una, llevarnos a la universalidad de los servicios para todos los mexicanos. En un extremo, lograr la equidad, que es una situación donde la calidad, la seguridad y lo mejor para el paciente todavía no lo tenemos. Y dentro de estas 2 grandes pilares está la atención preventiva, la que genéricamente conocemos y que ha impulsado el desarrollo y los éxitos de muchos de los países, no solo los nórdicos, sino también en América Latina, tenemos ejemplo de ello, y que están por arriba de lo que nosotros hemos logrado en estos 30, 40 años. Este camino de la universalidad y de la equidad en su extremo se logra también a través de otra acción que estamos conduciendo, que es la integración de las instituciones de salud. Ya no podemos decir, solo le corresponde al ISSSTE, esto le corresponde al Seguro Social, esto a la Secretaría, a Pemex, etcétera. Lo estamos haciendo en una acción de todos los días, hacerlo integral y no descuidar lo que ya señaló el presidente, los 4 objetivos centrales, para lo cual tuvimos que tomar una decisión operativa que fue cancelar por razones claramente definidas de no estar operando en la salud directamente en lo que más requiere la población, que fue hacer a un lado el Seguro Popular y en su lugar, no solo para ello, sino para lo que he señalado de necesidad de cubrir la universalidad, ha emergido el Instituto de Salud para el Bienestar. Estas son las acciones en las cuales consideramos que progresivamente, y es uno de los objetivos de los martes, señalarles cómo vamos avanzando y cuáles problemas tenemos. Tenemos todavía muchos problemas derivados de la falta de integración en algunos de los estados, pero sin embargo esto ha ido también mejorando. Recientemente hemos acordado, se ha adherido el sistema de salud para el bienestar con la mayoría de los estados y con los que no se han sumado, con sus razones y derechos requeridos, pues están de todos modos colaborando en esta oportunidad de cambiar el rumbo de la salud y estamos preparados para ello. Tenemos acciones de inmediato como son lo de los medicamentos, que son lo que más requiere la población desde antes de inicio de esta gestión, donde los mexicanos decían no tenemos medicamentos y no tenemos acceso a lugares de tratamiento, el acceso a las unidades. Junto con ello, desde luego, hay programas que son transversales como la atención a la niñez, a las niñas, a los niños y a los adolescentes, con un énfasis preventivo
y también mayoritariamente enfocado en la salud mental, porque ahí se generan muchas acciones descuidando a la juventud que ha sido abandonada también en este periodo. Tenemos también como ejemplo en la salud para contrarrestar la llamada epidemia grande que tenemos de obesidad, de diabetes, de hiperlipidemia y de enfermedades cardiovasculares. Tenemos ahí acciones transversales donde la SEP, Secretaría de Salud e instancias de Agricultura nos unimos para poder tener, junto con la nueva, ahí abro un espacio, la nueva beta de agresión a la salud, que es el no cuidar al medio ambiente, el cambio climático, que modifica muchas de las acciones que están sucediendo como novedades, y desde luego, sumado en esta nueva área, también las conducidas hacia la juventud, que son accidentes, traumatismos y acciones que requieren rehabilitar, como marca también nuestro artículo 4, rehabilitar y reincorporar a la sociedad a todos los mexicanos que han perdido alguna de sus funciones. Esta situación es la amplitud que nos lleva, la tarea importante y que tenemos que vigilar con la participación de todos. La salud no es problema ni de partidos ni de acciones disgregadas, sino de un solo llamado a mejorar y a lograr que el humanismo, la ética acompañe a todas nuestras acciones, y en eso estamos, por lo cual pues llamamos a la participación también a los usuarios, también son responsables, ayudan mucho en esto y es parte de la solidaridad y riqueza cultural que tenemos los mexicanos, que nos impulsan a seguir sin decir que estamos fuera de la posibilidad de hacerlo. Lo tenemos bien ubicado y requerimos desde luego tiempo para hacerlo. Muchas gracias. Señor secretario, aprovecharía, le rogaría, señor secretario, con todo respeto, si nos puede ser un poco más específico. Yo hablaba del problema de alcoholismo, por ejemplo, de desnutrición en sus porcentajes, en los índices, si es que estos son mesurables, medibles, estadísticos. Sí, son dos. Por favor. Sí, le agradezco sus dos llamados de atención. Uno es, desde luego, el alcoholismo. Y para ello tenemos, y es muy grato y no lo detallé, cómo tenemos la campaña contra adicciones, la campaña de salud mental que implica el no a las adicciones, una acción preventiva que se origina, como muchas de las enfermedades de raíz, en la familia, en el abandono, en la disrupción de lo que es la familia, y que México lo tiene afortunadamente, en otros países no cuentan con ello en su tradición, y aquí tenemos que empezar en la familia combatiendo adicciones. Y una de las adicciones, las dos adicciones más fuertes son el tabaco y el alcohol, y de ahí se dan pie a otras sustancias que también afectan tristemente en forma principal y más grave a la juventud. Esta campaña, a la cual ha puesto el presidente un empeño especial y que se está elevando a otro nivel, como lo pueden ver en los medios, ya para tomar una participación de la familia y de la población, de las escuelas, de las comunidades con más detalle. Esto, no hay duda, se asoma también en la salud, los problemas también preventivos de la salud derivada del medio ambiente, donde está el plomo, por ejemplo, el arsénico también actuando sobre la salud de los mexicanos. Esto es un ámbito interinstitucional también, y en esto no vamos a dejar de tomarlo como uno de los factores más importantes. Entonces, respondiendo a eso, las medidas del alcoholismo, contra el alcoholismo, pero no contra, sino hacer ver lo nocivo que es esto, y desde luego es parte de la nutrición saludable, los hábitos, el ejercicio y una serie de acciones que no requieren, además de la participación de las escuelas, de los niños. Todo esto se empieza desde el embarazo, antes de que nazca el niño, y si el niño es de una madre soltera o una madre que no tiene ese entorno familiar y que puede ser inclusive adolescente, con mayor razón esas acciones preventivas y desde luego acompañando
en toda la vida a los mexicanos. Esta es parte de esa urgencia que tenemos, lo mismo que con el tabaco, que obviamente tenemos muchas evidencias de mucho tiempo de lo nocivo que es. Doctor Alcocer, usted dice esta es una parte y realmente se antoja un universo formidable, fantástico, insondable casi de la salud de los seres humanos y en este caso de los mexicanos. Se alude con frecuencia, señor, y constancia, de que en la Secretaría de Salud, los 30 a 40 años recientemente transcurridos, a lo largo de esas 4 décadas, ha habido en la Secretaría de Salud pues, un gran derroche o desastre, como usted lo acaba de calificar hace rato. Me cuesta trabajo, tuve el privilegio de conocer a don Ignacio García Telles, de los fundadores del Seguro Social, que vivía en la calle de Mazatepec, número 9, en Cuernavaca, en la estrechez y en la miseria más espantosa. Personas como Francisco Javier Alejo y otros de la época lo ayudaban a sobrevivir. Un hombre de una honradez que lo fue todo, rector de la autonomía universitaria en el año 29 del siglo pasado, procurador de distrito, mano derecha del general Cárdenas, nada menos que escuchas tu oración fúnebre cuando muere el general. En fin, Ignacio García Telles vivía en la miseria. Imposible imaginar que se estuviera, como decimos los mexicanos, clavando el dinero, cizándolo para llevarlo al bolsillo. De la misma manera que yo creo que el doctor Jesús Cumate Rodríguez, que estuvo 30 años en el Hospital Infantil con Torregrosa desde el año 73 y llegó a ser el director del propio Hospital Infantil, Federico Gómez, pues que fuera un ladrón. Le usan una medalla a Belisario Domínguez, secretario de Salud, que evitó una gran crisis en México con el cólera, no la cólera ni la ira, sino el cólera, que amenazaba en el sexenio 88-94. Entonces hubo grandes trabajos y grandes campañas de vacunación. Yo no creo que Jesús Cumate Rodríguez haya sido ladrón, o que el doctor Guillermo Soberón, que fue rector de la universidad y ese rectorado le costó que le secuestraran una hija, y doña Socorro Chávez dijo: tú que te reeliges y yo que me divorcio. Fue muy grave, todo el mundo lo sabe cómo fue ese momento en su rectoría de 8 años en la UNAM. O que el propio doctor de la Fuente, nuestro embajador ahora en la ONU, hombre, hijo de brillantísimos mexicanos, miembros del Colegio Nacional, fuera ladrón. O José Narro, que desde niño acompañaba a su papá a hacer visitas médicas. Ese clima se había vivido 40 años en la Secretaría de Salud. Gracias, doctor Alcocer. Sí, muchas gracias por su gran relato histórico. Coincido con usted de que hay muchas personalidades que han dado el camino, fíjese, el camino que tuvimos en un momento de excelencia médica en muchos aspectos y que después fue descuidado. ¿Por qué? Porque fue tomado por actores de otros sectores que no son los públicos, a lo cual nosotros estamos obligados a responder. Pero estoy de acuerdo, hay figuras que son las que tenemos que recordar y son guía para muchas de las acciones que estamos tomando. Muchas gracias. Perdón. Mira, yo agrego, Miguel, porque yo coincido contigo de que hay que hacer la historia, que es la maestra de la vida. Y hubieron muy buenos secretarios de salud y llegó a ser muy bueno el sistema de salud público, pero en los últimos tiempos se optó por la privatización del sector salud, algo parecido a lo que se llevó a cabo con la educación. Y voy a poner un ejemplo. El mejor servicio de salud que tenemos se creó hace 41 años, 1979, que ahora se llama IMSS Bienestar. Estamos hablando de 80 hospitales y de como 3,000 unidades médicas. Se creó hace 41 años. ¿Por qué? Es buen servicio, mejor que el ISSSTE, mejor que
los servicios estatales de salud mejor que otros servicios médicos, porque no se descentralizó, no se entregó a los estados. Y precisamente el doctor Kumate fue el que se opuso, porque estaban entregando todo. Entonces, cuando descentralizan, empiezan solo a transferir los recursos a los estados, y no todos los gobiernos estatales utilizaban los recursos de salud, el presupuesto de salud, para mejorar los servicios, para que se compraran las medicinas. Se empezó a distorsionar todo, al mismo tiempo que se puso de moda la subrogación en el ISSSTE, en el Seguro Social. Tenemos problemas graves porque crecieron los padecimientos de diabetes y cada vez hay más demanda de hemodiálisis, y resulta que este servicio está subrogado, mal. Da tristeza lo que sucede. Se tienen que trasladar enfermos 2, 3 horas con problemas de mal servicio, porque lo que les importaba era el negocio. Entonces, lo de las medicinas, lo mismo. 90,000 millones de pesos destinados a la compra de medicamentos, y no había medicamentos, no había abasto, comprando a 3, 4, 5, hasta 10 veces más el valor real de un medicamento. Políticos vendiendo medicinas, protegiendo a distribuidores de medicinas. Entonces se echó a perder lo del Seguro Popular, ni era seguro ni era popular. Habían en el Seguro Popular más trabajadores administrativos que médicos y que enfermeras. Muy mal el servicio. Por eso se le está dando atención especial. Por eso cada semana vamos a informar, y no es fácil por los intereses. Los que vendían los medicamentos pensaron de que íbamos a dar marcha atrás si utilizaban que los niños con cáncer no tenían medicamentos, que no íbamos a resistir y que íbamos a regresar con ellos a decirles volvamos a lo mismo. No, abrimos la compra de medicamentos al extranjero y lo vamos a seguir haciendo, porque la salud es lo primordial. Vamos a seguir actuando así. Lo mismo las resistencias, habían farmacias en los institutos, eran los jefes, los dueños de laboratorios o de las distribuidoras, y no todos los médicos actuaban
con rectitud, con integridad, con honestidad. Afortunadamente la mayoría tiene una dimensión social, humanista, médicos y enfermeras, y por eso estamos avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Luego el contratismo, las APP. ¿Cuántos hospitales? La vez pasada hablábamos, fui jefe de gobierno, me tocó construir el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos, 150 camas. Al mismo tiempo, poco después, se hace el de Zumpango, APP. Tiene que pagar el gobierno del Estado de México 200 millones de pesos al año durante 20 años, 25 años. Al final, el costo, 7,000 millones para 350. Por poner un ejemplo, estamos rehabilitando o terminando de construir hospitales. Fui a Chiapas, y encontramos un hospital, Amatán, llevaba 10 años abandonado y ya lo echamos a andar. Y así otros que estamos rehabilitando. Ayer me informaba el consejero jurídico que ya se resolvió el problema en el hospital de Ticul, un enorme hospital detenido, un elefante blanco, a medias. Ya vamos a terminarlo. Vamos a inaugurar el de Tlaxiaco, también llevaba 10 años. Ahí está terminado y lo tenemos que equipar. El de Gómez Palacio, Durango, enorme, porque lo que les interesaba era el contrato, la construcción, el anticipo, el dinero, la corrupción. Entonces, vamos a levantar todo el sistema de salud pública. ¿Cuántos hospitales en total que estaban incompletos va a hacer su gobierno? Bueno, son en general, encontramos más de 300, en general. 327. ¿Y en este 2020 como cuántos se van a inaugurar? Pues vamos a terminar la mayoría, pero hay un número de estos hospitales que ya no se pueden rehabilitar o terminar, porque, por ejemplo, los hicieron en barrancas, en lugares donde no se debió construir. Les voy a poner un caso, Matías Romero, hicieron el hospital en una zona de barrancas, con el temblor, el que está en construcción, se fracturó, ahí va a quedar. Pero hay otro caso. El de Papantla, Veracruz, también está fracturado. Papantla, Veracruz, fracturado. Hay otros más. Sí. ¿Y el de San Carlos que anunció el domingo, ese se va a hacer o esa es obra incompleta? No, ese se hizo hace 40 años. Ese es parte del sistema de IMSS Bienestar, que en aquel entonces era
IMSS Coplamar. 1979 se decidió crear este sistema de salud para atender las comunidades más pobres de México. Estaba Farel, el licenciado Farel, que ya falleció en el Seguro, y se crearon las unidades médicas y los hospitales para dar atención de segundo nivel. En ese entonces se hicieron en Tabasco cerca de 60 unidades médicas y un hospital, ese de San Carlos. ¿Qué sucedió? Que todo el sistema de IMSS Coplamar, que luego pasó a ser IMSS Solidaridad, luego IMSS Progresa, IMSS Prospera y ahora es IMSS Bienestar. Pero es lo mismo. En el caso de Tabasco, como en el caso de Guerrero, ahí pasaron a la Secretaría de Salud de los estados y ese hospital, como las unidades médicas, pasaron a el sistema de salud de los estados y se abandonó como todo. Entonces ahora va a regresar al sistema de IMSS Bienestar. Desde luego se tiene que rehabilitar y se tiene que procurar que haya los médicos, que tengan los especialistas. Es la labor, es la tarea que tenemos por delante. El modelo de atención médica a población abierta, el mejor modelo es este del IMSS Bienestar. Entonces, todo lo que se va a hacer va a descansar en aplicar ese modelo de atención, porque, repito, es lo mejor que se tiene, nada más que tiene un alcance del 12% de la población que no tiene seguridad social. O sea, no podríamos solo con este modelo. Estoy hablando de 3,000 unidades médicas y de 80 hospitales. Entonces necesitamos más. Ahora con el plan de unir los sistemas de salud, los acuerdos que estamos firmando con los gobiernos estatales, va a mejorar mucho el sistema de salud. Oiga, presidente, una duda. En Villahermosa, Tabasco, también en un hospital, un fármaco desafortunadamente que tenía una bacteria provocó la muerte de una persona. Me gustaría Sí. un comentario. ¿Se debe de castigar a esa empresa? ¿Esa empresa que surtió el fármaco va a estar vetada por el gobierno federal? Sí, pero no solo eso, se está haciendo una investigación. Es exactamente lo que hablaba del sistema o los servicios de hemodiálisis. Desgraciadamente, sí, fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex. Es un hospital de Pemex, ¿sí? Y hay 40 afectados por lo mismo. Entonces estamos buscando que esto mejore realmente, que sean de calidad los medicamentos, que sea bueno el servicio y que no haya subrogación, que no se privatice. Miren, lo que pasa es que nos olvidamos, de veras,
y la amnesia es de lo peor. Se dice a veces, ni perdón ni olvido. Yo os digo, perdón, sí, olvido no. Y resulta que que nos olvidamos pronto. ¿Saben cuál es el saldo más doloroso de la política de privatización en los servicios de salud y en la seguridad social en México? La guardería ABC. Ya no puede haber algo más triste que eso. Por subrogar los servicios. Pero no solo es eso. Cuando nosotros llegamos, ya tenían subrogados también servicios de las estancias infantiles. ¿No se acuerdan cuánta oposición? Porque habían creado un sistema de estancias infantiles en donde se entregaba dinero a los encargados de estancias infantiles, en donde en casas particulares, en lugares no aptos, se tenían a los niños y hubo toda una oposición en contra. Ahora, ¿qué hacemos? Entregamos de manera directa el apoyo a las madres, a los padres de esos niños. Siguen recibiendo su apoyo, pero ya que ellos decidan qué hacer con ese apoyo. Imagínense el riesgo, pero después de ABC, en vez de decir esto nunca más, pasó el tiempo, no solo no hubo justicia, sino que le siguieron con lo mismo. Porque todo era negocio. Y era negocio arriba, desde luego, los grandes negocios, pero también embarraban a sectores medios, familiares de funcionarios, nepotismo, concesiones. Entonces, pervirtieron el gobierno. Era un instrumento al servicio de la corrupción. Entonces, eso es lo que estamos corrigiendo. Nos va a llevar tiempo, sí, pero estamos trabajando 24 horas. Y el sistema de salud pública de calidad, gratuito, va a funcionar. Me canso ganso. Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Para alguien de salud que me pueda responder. Sí, nada más lo de la lista va. Sí. Gracias, presidente. Hay reportes en el sentido de que algunos hospitales privados no querrán aceptar a pacientes que tengan coronavirus, temiendo de que pues, su clientela regular no vaya a esos hospitales para evitar contagios. ¿Qué sucede aquí? ¿Un hospital privado está capacitado para tratar a alguien con coronavirus? En caso de que exista algún tratamiento que sea difícil de conseguir, ¿el gobierno federal les puede ayudar a distribuirlo? Y, por supuesto, también ellos tienen permitido negar el servicio a una persona por algún tipo de temor. A ver, que Hugo conteste. Con mucho gusto, presidente. La respuesta es no. No hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus. Como lo hemos venido comentando desde hace 2 meses y lo hacemos ahora de manera 2 veces al día, no se necesitan hospitales especiales. Esta es una infección respiratoria como existen
más de 300 infecciones por virus que pueden causar este tipo de condiciones. Es muy semejante a la influenza estacional. Seguimos en la temporada de influenza estacional, se va a terminar más o menos a mitad de abril. Entonces, todos los hospitales que durante todos los días de esta temporada de influenza y que también durante todos los años atienden a personas con infecciones respiratorias graves, ya hemos especificado que la enorme mayoría, más del 90% de las personas con infección por coronavirus que desarrollen enfermedad van a tener una forma leve. No se necesita hospitalizar a nadie de esos 90%. Ahora, 10% sí podrían tener, si tienen condiciones de salud adversas, tienen enfermedades crónicas, edad avanzada, etcétera, podrían complicarse y necesitar hospitalización en cualquier hospital que sea competente para manejar a personas en estado delicado. Los hospitales privados están obligados a proveer servicios de emergencia y estabilizar a los pacientes que pudieran estar en una condición crítica. Si no tienen las condiciones económicas o de aseguramiento para pagar, pueden transferirlos, pero en condiciones seguras. No es válido, y eso es penado por la ley, que quede muy claro, que se le niegue el servicio a alguien que esté en condición crítica. De cualquier enfermedad, puede ser de un accidente. Si alguien acude a un hospital o es llevado por una ambulancia a un hospital privado en México en condición crítica, hay una obligación obviamente moral, ética, legal de atender a la persona, pero además es una obligación legal estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud pública. Entonces, que quede muy claro eso. Dicho sea de paso, también un tema con los cobros, aquí lo advierto porque también es experiencia vivida de otras emergencias. Pacientes que llegan a un hospital privado, tienen una infección respiratoria y ahorita pudiera haber la sospecha de que hay coronavirus. Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para otros temas diversos como bioseguridad. Y lo que puede pasar, ya pasó en una epidemia hace 10 años, es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente 4 o 5 mil pesos por hacerle la prueba de coronavirus. ¿Y quién hace la prueba de coronavirus? El sector público, el INDRE. Entonces, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes, no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado, es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública, nada más. Gracias. Ahora sí, vámonos a la lista, porque si no, Janet. A ver, vamos a que termine Janet. Buenos días, señor presidente. Soy Janet Caselín, reportera de Univisión. Este lunes publicamos en alianza con diversos medios de comunicación una investigación sobre Eneral, la empresa que fue fundada por el ahora jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Pues en resumen, la investigación habla de lo siguiente. Eneral tapó un cenote en el estado de Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de selva. Eneral se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán, en un contexto en el que la disponibilidad media de agua ha disminuido 43%. Trabajadores y ex trabajadores de la empresa han denunciado tratos indignos y jornadas laborales de hasta 24 horas. Por esta razón tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es su postura y qué opinión tiene al respecto? En las últimas horas ha hablado con Alfonso Romo sobre esto y considera que desde su gobierno debería haber una investigación sobre los hechos. Sí, tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente y no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo, otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas. No hay
problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido, no hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa. Él dejó la empresa en noviembre de 2018, pero de acuerdo con el registro público comercial, su hermano quedó como socio Sí, mayoritario. Pero él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente. Yo pues confirmo, ¿no?, de que ahora hemos avanzado tanto, y esto se debe a la Cuarta Transformación, de que hay un buen escrutinio público, lo que no hacían los medios antes, porque si todo eso sucedió, ¿por qué hasta ahora se está denunciando? Qué bueno, que esto esté sucediendo. Además, hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero una gente de bien, me ayuda a convencerlo, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. No me creía. Y es también lo mismo, ¿no? Tratar de ver hacia adelante y olvidar la historia. Pues no, es que los conservadores pues quemaron la casa de los Maderos, que Poncho Romo es bisnieto de Gustavo Madero, sobrino bisnieto de Francisco I. Madero. Y a Gustavo Madero lo asesinaron los conservadores de aquel tiempo. Y los fifí lo festejaron, fue como un carnaval aquí en la ciudad, cuando llevaron a cabo ese crimen horrendo. Pero Poncho se resistía, ¿no? Entonces yo creo que ahora yo voy a ir avanzando en mi trabajo de concientización, porque está sintiendo el rigor del conservadurismo. Es un poco tenga para que aprenda, con todo cariño, ¿no? O sea, pero va a haber una investigación de la Secretaría de Medio Ambiente. Yo le agradezco mucho a Alfonso Romo, eso es lo que les da mucho coraje a los conservadores, como el coraje de clase a Madero en su momento. Les da mucho coraje porque como un empresario decide en los tiempos en que nosotros estábamos marginados completamente, ¿sí?, apoyarnos. Entonces les molesta mucho eso. Y ahora van todos, así en efecto, como tú lo mencionas, varios medios de comunicación se unen y el mismo día vámonos. En una de esas hasta la investigación la llevó a cabo el grupo Mexicanos a favor de la corrupción. No, no es de mexicanos. No es de mexicanos, sí, pero porque esos son los que armonizan a todos los medios para
lanzarse en contra de nosotros. Sí, no, son 2 reporteros independientes y yo que trabajo en Univisión, y pues lo hicimos aparte y después nos acercamos a los medios, pero es un trabajo netamente de nosotros, Sí. con apoyo de Conectas. Sí, se va a hacer la investigación. No hay en el gobierno nuestro impunidad, que no es como en los gobiernos anteriores. Nosotros no damos permisos, ¿sí?, para extraer agua, ¿sí?, y afectar mantos acuíferos. Nosotros prohibimos el fracking, nosotros prohibimos el uso del maíz transgénico. Somos distintos. Los que estuvieron antes pues daban permiso para todo, ¿sí?, y nunca había ninguna queja. No aparecían los ambientalistas por ningún lado. Ahora sí, pero qué bueno también, porque este es un avance de la transformación y esto va a quedar ya establecido, en donde no va a haber impunidad. Es decir, sea quien sea, se acaba aquello de que no se puede tocar al intocable. ¿Sí? Y sí, vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga la investigación, y también a la Secretaría de la Función Pública. Ok, trabajadores y extrabajadores nos dijeron que presumiblemente hay más cenotes dañados dentro de los predios de la empresa. Sí. Sobre esa investigación sería como entrar a la empresa para revisar si hay más daños. Sí, sí, lo tiene Gracias. que hacer la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias. Muy bien. Vamos con Paul Ernesto. Buenos días, presidente. Gracias. Paul Velázquez, de Los Mochis. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Le quiero hablar de 2 temas. El primero es un tema internacional. México está en las próximas semanas a recibir 2 demandas fuertes. Una por unas empresas de Italia que está buscando en este momento en Bruselas el respaldo de la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. La segunda está apoyada por el gobierno turco, una empresa turca, porque dicen que México está descuidando la supervisión de los compromisos de los mexicanos en las ventas de granos. Le explico. La empresa Multigranos SADCB de la familia Ramírez, don Carlos Ignacio Ramírez, Carlos Ramírez e Ignacio Ramírez, en el pasado mes de septiembre a noviembre del 2018 hicieron contratos por el medio para copiar las cosechas de más de 1,000 productores del norte de Sinaloa. En el abril y mayo del 2019, los pequeños productores cumplieron su contrato, su parte, al entregar las cosechas en las bodegas de Multigranos. Un mes después, la empresa desapareció. Hasta el letrero de las oficinas se llevaron. Durante los próximos meses, los productores han buscado a las empresas para que les paguen, pero la familia Ramírez colocó en una operación legal y aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México en el mercado bursátil mexicano y extranjero, apoyado con 4 bancos. La operación es realmente legal. Los certificados de compra del grano en todo el mundo, principalmente en Italia y Turquía. Hoy, los dueños de ese grano, el fraude es de 110,000 toneladas de maíz y trigo. En un momento el valor natural fueron de 600 millones de pesos, afectando a miles de pequeños productores. Hoy el asunto, ya que los productores no han recibido su pago y no pudieron sembrar el año pasado, no cosecharán este año, y seguramente la situación llegará a un desastre económico para el sector agrícola de más de 2,000 millones. Presidente, el dinero, hemos seguido la pista. Esos 600 millones de la familia Ramírez que sacó en el sector bursátil, hoy se encuentra en bancos en Miami, Florida, Estados Unidos. Los nuevos dueños piden que el gobierno federal
aplique el ordenamiento judicial con el uso de la fuerza pública, retirar a los productores y poderse llevar su grano. Las empresas como Casillo Commodities es quien tiene el respaldo en este momento del gobierno turco y está buscando el respaldo de la Organización Mundial del Comercio. El gobierno municipal y estatal, al no cumplir el orden del juez, puede repercutir en la credibilidad de la banca nacional para el financiamiento futuro de las cosechas, de las siembras. No solo en Sinaloa, la banca ha dictaminado que tal vez el país pudiera correr un riesgo. La frialdad del gobierno local, PRI, lo está haciendo por un temor político electoral. El día de ayer, los productores no solamente se están manifestando de otro nivel, llegaron a las casas, grafitearon las casas de los dueños que los han fraudeado y se corre el riesgo en las próximas horas de linchamiento. Se está buscando hasta por debajo de las piedras. La petición, presidente, tiene 5 puntos. La primera, que el gobierno federal que usted encabeza instale una mesa de negociación para que los productores liberen el grano y evitemos que México se meta en un conflicto comercial internacional. 2, la Financiera Nacional de Desarrollo detenga los embargos a casas, tractores y tierras que fueron dotadas de nuestro general, en tiempos de nuestro general Lázaro Cárdenas, porque los agricultores no han podido pagar sus créditos. 3, una reestructuración de la deuda 2018 con la financiera. 4, un refinanciamiento urgente con una tasa preferencial para que los pequeños productores puedan sembrar en los próximos meses y tengan una cosecha en 2021 que les permita pagar su deuda. Y 5, tal vez la más comprometedora para usted del que encabeza este gobierno, es que el gobierno federal adquiera la deuda y persiga a los Ramírez de la empresa Multigranos o, en su defecto, defienda judicialmente a los productores para embargar las bodegas que tienen un valor cercano a 160 millones de pesos y generar una copiadora que los productores sean los que operen y evitemos que a empresarios de contratos leoninos vuelvan a fraudear a los mexicanos. Presidente. Pues sí, vamos a atender este asunto. Ya tenemos antecedentes. Solo quiero aclarar sobre este caso y sobre otros. Nosotros no vamos a rescatar a empresas quebradas, no vamos a aplicar la estrategia del FOBAPROA. El que tiene una responsabilidad tiene que asumirla y tiene que atenderse judicialmente. Eso es lo que se va a hacer. Que respalde a los pequeños productores. Sí, son miles de familias. Sí, porque que no se olvide, nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo. No vamos a hacer lo del FOBAPROA. ¿Qué hicieron con el FOBAPROA? Las deudas privadas se convirtieron en deuda pública. Cualquier rescate significa utilizar dinero del presupuesto. Al final de cuentas. Entonces, en aquel entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no rescataron a los campesinos? ¿Por qué si un pequeño comerciante quiebra, fracasa, pues tiene que ver cómo le hace? Ni modo que el gobierno, con el dinero del pueblo, lo rescate, asuma su deuda. Eso no, que fue lo que hicieron cuando el FOBAPROA. Entonces, vamos nosotros a ayudar para que no haya influyentismo, porque esto es muy importante. ¿Y la financiera pudiera intervenir para detener los embargos y un refinanciamiento? Siempre y cuando no nos cueste. Estamos hablando de salvar no a una empresa, sino salvar a los productores dañados. No, es que ayudarlos. Es que tenemos que salvar a 65 millones de mexicanos que están en la pobreza. ¿Sí? O sea, eso también se tiene que tomar en cuenta. O sea, hay que ver quién fue el responsable, castigarlo, ¿sí? Que no haya impunidad
Y no nos importa, porque esa es una amenaza también muy recurrente. Va a quedar mal el país en el extranjero. Ahora se decidió, fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, de que se lleve a cabo una consulta para ver si opera o no una planta cervecera, una empresa cervecera en Baja California. Entonces, nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos. Y lo digo porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso y no hay nada que ocultar. Que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país. No, si ya fue una decisión de una autoridad, se lleva a cabo la consulta. ¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión que va a generar empleos en la zona y que se le tenga confianza a los ciudadanos y que ellos sean los que decidan. Y estoy seguro que no va a pasar nada, ni en un sentido ni en otro. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de esto? ¿Quiénes dieron los permisos? Si no era conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente y dicen, se va a establecer un mal precedente si se hace una consulta porque se afecta la inversión. No, ya el mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron los permisos. Entonces, ahora hay que recurrir a el sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque la gente tiene mucho sentido común, porque el pueblo tiene un juicio práctico. ¿Sí? Ahora que ya está eso, vamos a que la gente ayude, porque es una inversión. Empezaron a construir la planta, ya lleva un avance. Está comprometiéndose la empresa a que no van a utilizar mucha agua, que van a tratar el agua. Pero bueno, todo eso se tiene que explicar y que la gente decida. Pero no va a haber consulta porque se pueden enojar los inversionistas. Pues no, yo creo que eso es lo mejor, y pedirle también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general, que actúen también con ética. ¿Qué pasaba antes? Venían y veían a México como tierra de conquista, sobre todo
las empresas españolas. Vamos porque ahí sí estamos bien parados, tenemos buenas influencias, hacemos y deshacemos. Ahí está el negocio, ahí está, ¿no? El negocio lucrativo. No, ya eso no lo podemos permitir. Es una vergüenza que los casos de Odebrecht, por ejemplo, ¿dónde se ventilan? En Estados Unidos, en el caso de las empresas. Bueno, hasta todavía lo de este señor García Luna, allá, ¿sí? Lo de Lozoya, pues no. Bueno, fue la declaración, pero aquí se llevó a cabo la investigación. Segunda pregunta, presidente, en el tema de salud y la defensa nacional. El gobierno que usted encabeza ha sido señalado por los adversarios que los medicamentos que se adquieren pues son piratas. Se hablan de 2,000 claves y aunque no pudiéramos hacer de las 2,000 claves, ¿será posible conocer al menos en 3 grandes rubros como los cáncer, diabetes y VIH lo que está haciendo el gobierno de qué medicamento está comprando, laboratorio, fórmula, su permiso de la Organización Mundial de la Salud, la FDA y el costo para poder hacer un comparativo de lo que se despilfarraba antes? Ya que estos medicamentos estarán llegando por cielo, mar o tierra, conocer la participación de la Secretaría de Defensa, no solamente en la recepción, sino también participa en la distribución de estos medicamentos hasta los hospitales. La desaparición o robo de uno de estos embarques o generaría una crisis de salud, un desabasto y en el mercado negro elevarían su costo. Conocer esas dos partes, presidente. Sí, es buena tu pregunta, tu recomendación. Vamos a que el martes próximo se explique sobre la compra de los medicamentos, en dónde se están adquiriendo, qué tipo de medicamentos son, ¿sí? Qué certificación tienen, porque sí, Loret de Mola y los adversarios de México, otros sí, que son medicinas piratas. Entonces vamos a explicar bien sobre esto, informar bien. Muchísimas gracias. Sí. Nos queda Luis Enrique Legorreta. Sí vino. Gracias, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Yo quisiera preguntarle, tenemos información de altos funcionarios de la CFE sobre que el gobierno cuenta con una lista negra de empresas que deben por el tema de la transmisión de energía. Dentro de esta lista se encuentra, preguntarle saber si dentro de esta lista se encuentra Oxxo y Walmart, y también preguntarle si se tiene planteado llegar a alguna negociación como se hizo con los gasoductos el año pasado, o se va a hacer caso a este pliego petitorio que se le mandó a la CRE en noviembre pasado sobre este tema. Sí, miren, no hay información sobre que tengan deudas estas empresas con la Comisión Federal de Electricidad. Hay un debate acerca del costo por transmisión de energía. La Comisión Federal de Electricidad sostiene que se tiene que cobrar a los particulares una cuota por la transmisión. O sea, si generan, que paguen por la transmisión, porque eso corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y la infraestructura la tiene la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso no está resuelto. Ese es un planteamiento que hacen los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Y
vamos nosotros a buscar siempre acuerdos. En efecto, como lo planteaste, como se dio en el caso de los gasoductos, en todos los casos, también en adeudos o juicios. Para empezar, no señalar a ninguna empresa si hay un juicio, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa hasta que se considere una cosa juzgada. No se puede sentenciar por anticipado, no puede haber juicio sumario. Entonces, no desacreditar también, porque si yo aquí digo que una de estas empresas tiene una deuda o algo que no es cierto, puedo incluso afectarles, porque esas empresas están en bolsa y al momento que hay un pronunciamiento pueden caer sus acciones o el precio de sus acciones. Tenemos que actuar de manera responsable. Yo aquí les digo de que hay empresas grandes, bancos grandes que no pagaban impuestos, pero nunca he dicho cuáles son esas empresas ni esos bancos. Además les digo a ustedes, imagínense, ¿no? Y ya les digo, pues esa que están imaginando, no pagaba o se les condonaban los impuestos. Sí, pero no un señalamiento si no hay pruebas. Y lo otro que también aprovecho para comentarles es que muchas empresas que en el antiguo régimen eran engañadas por oficinas de factureros y que ahora ya saben que no pueden haber facturas falsas y que es delito grave, muchas voluntariamente se están poniendo al día, al corriente, están pagando, están devolviendo recursos y eso es permitido incluso por la ley y eso lo estamos haciendo. Entonces sí confirma esta lista negra de las empresas. No hay lista negra, no, eso no. Aunque haya reportes de que las empresas pagan y la gente sí. Lo que hay es diferendo de que se tiene que pagar por la transmisión, ¿sí? Pero no hay lista negra. Y se busca llegar a un acuerdo. Y se busca llegar a un acuerdo. En otra pregunta, presidente, sobre la renuncia que se dio ayer a conocer sobre Javier May durante ese programa insignia que es de su gobierno, ¿qué información tiene sobre esta renuncia? ¿Por qué se da? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay problemas dentro o qué ocurre? Presentó su renuncia, pero no se la acepté. O sea, ¿qué motivos le dio? ¿Por cuál fue la presentación de la renuncia? Por diferencias, eso existe mucho al interior del gobierno, como existe en nuestras familias, en todo, pues parte de mi trabajo también es eso, la conciliación, no solo afuera, adentro. Yo siempre he dicho que el mejor gabinete en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor que ese, como también no ha habido una prensa tan libre, tan patriota, tan inteligente
como esa. O sea, bueno, ese gabinete extraordinario se enfrentaba constantemente. No, para empezar, había en el gabinete los liberales moderados y los liberales puros o radicales. Se dividían. Por ejemplo, Comonfort, que cometió el error de aliarse con los conservadores, que era un liberal bueno, estuvo en la defensa de Guerrero, de Acapulco, cuando el plan de Ayutla, nombre recto, pero moderado, ¿sí? Y comete el error de dejar el gobierno a los conservadores, y así es como llega Juárez, afortunadamente, ¿no? A la presidencia, pero era moderado. Ocampo era radical. ¿Sí? Comonfort le decía a Ocampo que él iba a resolver los problemas de México, ¿sí?, con abrazos. Y Ocampo le contestaba, no, con abrazos y apretones de mano. Y Ocampo decía, los problemas de México se tienen que resolver, pero con apretones de pescuezo. Posturas distintas, o sea, y le renunciaban al presidente Juárez, todos ellos, y regresaban después y volvían. Pues con ese gabinete se llevó a cabo la reforma, y con ese gabinete se enfrentó la intervención francesa y se restauró la República. Yo prefiero eso en el gabinete. Mujeres, hombres libres, con criterios. ¿Son decretos del viernes que le elimina todas las No, eso fue por lo que él renuncia, pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir. ¿Se queda en su gabinete? Como también no va a haber la renuncia. Y necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección, ¿sí? O sea, manteniendo cada quien su libertad y su criterio. Eso se garantiza en este gobierno. Nada de que, señor presidente, ¿qué horas son las que usted quiera que sean, señor? No, nada de eso. Presidente, ¿Mande? ¿No corre riesgo el programa con este tipo de problemas? No. Va muy bien el programa. Es que hay diferencias, como en todo. Sobre la rifa. Sí. No, pues eso ya es mucho detalle. Ya parece telenovela, no, pero no. Mejor continuará. Mañana hablamos de eso. Sí, se va a quedar. Sí, desde primera. Listo. Buen día, señor presidente. Buen día a todos. Sobre la rifa, ¿no? Después sobre el sector salud. Que nos quedó claro ahorita que presentó el director de la lotería el anverso del boleto. Ya se libró la parte legal, incluso la parte que usted nos decía que era una interpretación. Si llega al final del asunto a un juzgado, de todos modos el gobierno federal lo va a ganar, ¿no? Porque están todos los datos
y ya se libra esa parte. Ahora sí que nos queda claro que es totalmente legal. ¿Sí? Totalmente legal. Y se está haciendo un ajuste al marco. Aparte lo de la iniciativa de Sí, ley. legal, con lo de la iniciativa, para que no tengamos ningún problema. Exacto. Además, Ernesto Prieto recordaba, claro que pasó hace mucho tiempo, pero volvemos a la importancia de la historia, que la Lotería Nacional rifó también un bien, ¿no? A ver cómo está. Sí. Me lo comentaba. Pero déjeme terminar. Porque nada más es que nos aclare, porque es historia, es historia. Que decía que nunca se rifaba. ¿Cómo es que está? En especie. Nuestros críticos. Sí, A ver. sí, tenemos antecedentes en el Archivo Histórico de la Nación de que en los años 1813 y 3 se rifaron o se sortearon unos bienes inmuebles, una finca de un inquisidor en esa época. O sea que sí hay antecedentes de que se han hecho sorteos de la Lotería Nacional, que fue fundada en 1770, sí hay antecedentes de que se han hecho ese tipo de sorteos. O sea, después no los vamos a tiene nada que presentar. ver con la Santa Inquisición esto, o sea, No. pero que no se vaya. No, perfecto, sí. Lo que pasa es que se llevó muy bien el asunto legal, porque podría, como usted lo dijo, llevarse a un asunto de interpretación y después un posible ganador hubiera alegado que le tienen que dar el avión presidencial y después esto iba a retrasar un año, año y medio el procedimiento y ya se libró esta parte, ¿no? Sí, estamos bien. Ya está bien la parte legal, la procedimental. La segunda, el fiscal Gertz ya también trajo otros 2,000 millones, ¿no? 2,000 millones. 2,000 millones. Y la tercera, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el acuerdo concreto al que ya se llegó con los empresarios? Ya está lo que va a cooperar el pueblo comprando el boleto, ya está lo del fiscal y los empresarios, ¿a qué se comprometen específicamente si ya está el boleto? Pues a adquirir la mitad de los boletos ya están adquiridos, vamos a decir, de palabra. O sea, y la palabra es ley. Es más que suficiente. Entonces ya hay, desde la cena se hicieron compromisos por 1.500 millones de pesos. ¿Están vendidos? Sí, y ya incluso ya está entrando ese dinero, ya hay una cantidad en caja de ese dinero. Esto que va a iniciar ahora, bueno, que también esos boletos se les van a entregar a ellos van a decidir si los distribuyen, los venden, los regalan, o sea, los utilizan para apoyar a sus trabajadores. Hay un empresario que compró un número considerable de boletos y nos está pidiendo que nosotros los entreguemos a comunidades pobres, esos boletos, y es una cantidad considerable. Estamos pensando que los vamos a entregar a la Sociedad de Padres y Madres de Familia de comunidades pobres, a escuelas de esas comunidades. Se les van a entregar. Tenemos un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que ya comenzó con 26,000 escuelas de las comunidades más pobres de México, que se les está entregando un apoyo de manera directa. Entonces, a esas mismas escuelas, esos mismos comités de madres, de padres de familia, se les va a entregar un número determinado de boletos. Perfecto. De estos que el empresario quiere que nosotros hagamos llegar a las comunidades. Sí, bien, entonces ya se puede decir que están garantizados los 6,000 millones. Perfecto. La segunda, señor presidente,
Usted hablaba ahorita de aquellos políticos que todavía protegen o que protegían a empresarios que vendían, que surtían medicinas. Yo quisiera preguntarle, en breve está por lanzarse una licitación para endoscopía y marcapasos, que es una de las más caras, más costosas para el sector salud, en donde la empresa Comerlat era predominante. Y ya están por ahí merodeando. ¿Cómo se llama la empresa? Comerlat de Alberto Gutiérrez, muy cercano a Luis Videgaray, y que ya están merodeando. No quería decir los nombres para… No, pues ya lo dijiste. ¿no? O sea, no tiznar, como dice, no manchar, no tiznar. Pero a su pregunta, pues ¿cómo son es que ellos, decía el ¿no? chavo? Y por ahí dicen que hasta cuñados, pero mejor no nos metemos en problemas. Chisporró. Y entonces la pregunta específica es, ¿habrá vigilancia especial para las empresas que fueron en el pasado predominantes y ahora están al acecho de esas licitaciones millonarias y también quieren ser predominantes? Esa sería una. Y en este mismo contexto, ¿hasta cuándo va a estar, entre comillas, estrangulado el sector salud por los empresarios de los medicamentos? Hacíamos un recorrido y veíamos que, por ejemplo, no hay vacunas para niños recién nacidos y para de 1 año, vacunas se llaman SRP, que es la vacuna de sarampión, rubeola, parotiditis, que no se les han podido aplicar o con mucho retraso. Qué bueno que el subsecretario nos podría aclarar ahorita. Sí, a ver, por favor, nada más. Esa parte, o sea, son dos. ¿Cuándo podría acabarse ya ese estrangulamiento de los empresarios al gobierno para que empiecen a fluir los medicamentos y que no ocurran esos retrasos? Y si nos puede dar información más amplia sobre la vacuna, también. El martes próximo que vienen y que se va a hablar de las medicinas y de la calidad de las medicinas, vamos también a informarles sobre el abasto, porque me han dado a conocer que ya para abril se termina toda la compra de este año. Perfecto. O sea, de todos los medicamentos. Pero nos van a informar y que se va a empezar a preparar con mucho tiempo la compra para el año próximo. O sea, pero ya terminamos, estamos ya concluyendo con la compra. Pero de todas maneras sobre las vacunas. Y lo de la vigilancia, si nos puede ampliar un poquito en la vigilancia especial hacia los empresarios predominantes también, a ver si no se le vayan a colar. Hay como por ahí. 3 o 4 que tienen investigación, que eran los, ¿cómo les llaman ahora? Preponderantes. Predominantes. O sea, es el eufemismo para no decir monopolio, sí, preponderante. 3 o 4, pero no recuerdo. En este caso no está entre estos preponderantes. Participan en las licitaciones y se decide, pero ya no hay monopolio. Por ejemplo, habían medicamentos que no se podían importar porque solo se podían comprar aquí y a una empresa. Eso ya no. Ahora se compran los medicamentos en cualquier parte del mundo, en general. O sea, se tenía control del mercado interno. En el caso de las vacunas, ahorita les… Sí, gracias. Con gusto, presidente. Nosotros decimos lo que decimos con documentación en la mano. Entonces, no nos gusta que se empiecen a hacer olas, tampoco en contra de alguien y decir los están ahorcando los empresarios, no. Donde tenemos una evidencia de una concentración del mercado, de un monopolio, como lo hemos explicado en el tema de los oncológicos, es porque lo tenemos documentado. No es en la situación de las vacunas de sarampión, rubiola, parotiditis, se la explico ahorita, la he explicado varias veces ya en este mismo foro del Pulso de la Salud. En primera, la vacuna del sarampión, rubiola, parotiditis no se pone al nacimiento, se pone al año de vida y después hay un refuerzo a los 6 años de vida, nada más.
y es una vacuna muy efectiva que deja inmunidad permanente o casi permanente. Ahora, lo que explicamos desde el inicio del sexenio es que recibimos 2 días antes de que empezara el sexenio la noticia de que la empresa privada distribuidora de vacunas, no es la que la fabrica, de esta vacuna en particular, sarampión, rubiola, parotiditis y sarampión, rubiola, no había cumplido con contratos. A lo largo de varios años, eso lo supimos después, había tenido entregas parciales y tardías, por lo menos en 2016, 17 y 18 no entregó el último embarque, además de que todos los embarques previos fueron tardíos, de modo que nos quedamos con un vacío, un déficit de 776,000 vacunas de sarampión, rubiola, parotiditis. La investigación de estas prácticas llevó a que finalmente la empresa quedara inhabilitada. La empresa está inhabilitada desde el momento que se hizo la sanción, que fue en abril, por 27 meses. Eso nos dejó una deficiencia de vacunas y además, como lo habíamos señalado incluso antes de entrar al gobierno, desde los foros académicos, en el sexenio pasado se dejaron sin cubrir no se estableció la cobertura vacunal contra el sarampión, rubiola y parotiditis, al menos desde 2015. Es decir, quedamos con un déficit crónico de cobertura vacunal y eso lo alertamos porque nos preocupa desde el punto de vista de salud pública. Ahora resumo lo que ocurrió en 2019. Tuvimos una dificultad importante por conseguir la vacuna, porque a nivel mundial, aquí sí viene un monopolio, pero es mundial, hay una empresa de altísima calidad, dicho sea de paso, en India. El Instituto Serológico es una empresa fundada en 1953 que abastece a 150 países para esta vacuna y abastece a varias organizaciones de las Naciones Unidas, específicamente UNICEF, OMS y OPS, pero es un monopolio. Es muy buena, la calidad del producto es muy bueno, pero es un monopolio. Entonces, con la reemergencia de sarampión en América y incremento en Europa, ha habido dificultad para conseguir esto. Pero finalmente hubo una discusión en los medios en julio, donde dijimos llegarán hasta diciembre, dijimos lo que es. Y afortunadamente tuvimos un embarque de 1.400.000 vacunas en octubre, en su momento lo anunciamos, y posteriormente tuvimos un embarque de las vacunas remanentes, que eran 2 millones, un poquito más de 2 millones. Esas vacunas ya fueron inspeccionadas por COFEPRIS, aclaramos, todos los productos farmacéuticos que llegan al país son inspeccionados por COFEPRIS, sin excepción alguna. Ahorita ya empezaron a salir, me da la impresión de que en cuanto mencionamos este tipo de prácticas por parte de las corporaciones monopólicas, inmediatamente en el Twitter empezaron a salir comentarios de que tenemos adquisición de productos pirata. Falso. Y todas son inspeccionadas por COFEPRIS. Eso lleva un tiempo de proceso, ya se liberaron, ya están en los estados y ya se está aplicando la vacuna sarampión, rubiola, parotiditis. Perfecto. Gracias. Sí. Ya hasta ahí, porque ya nos pasamos casi 2 horas ya de diálogo. Entonces, ¿qué les parece mañana? ¿Sí? Mañana, Jesús. Que haga la lista para mañana. Hay gente que no quiere la lista. Ah, ¿no quieren lista? No. Bueno, yo sigo, yo doy la palabra. Nos vemos mañana. Adiós, adiós.